Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema. Este tema es el sistema reproductor femenino y masculino. En este caso, lo que vamos a hacer hincapié es en los órganos que componen a estos sistemas, qué funciones cumplen estos órganos en esos sistemas, ¿sí? ¿Para qué están ahí en nuestro cuerpo? Luego vamos a mirar un poco cómo se produce el proceso de la fecundación. Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos y de un poquito de enfermedades de transmisión sexual. Bien, como una introducción vamos a hablar de que en el caso de los seres humanos, el hombre y la mujer presentan desde el punto de vista biológico como única diferencia justamente al sistema reproductor, es lo único que los diferencia, ¿sí? Estas funciones que cumple tanto el sexo femenino o masculino es para poder dar lugar a una descendencia, es decir, a un nuevo ser humano. Los órganos que componen estos sistemas trabajan en conjunto para permitir que el hombre y la mujer se reproduzcan sexualmente, ¿sí? Cuando nacemos, inicialmente, nuestros órganos del sistema reproductor están allí, pero inicialmente no están como si fuesen activos, sino que cuando se llega al proceso de madurez de estos órganos que se dan en la pubertad, es donde estos órganos están listos para cumplir su función, que es dar una descendencia, ¿sí? En el caso de los seres humanos, tenemos reproducción sexual con fecundación interna y desarrollo del embrión interno. Ahí vamos a explicar un poco qué significa esto, ¿sí? Bien, la reproducción sexual, fecundación interna y desarrollo interno, nos dice que en el caso de la parte de reproducción sexual necesitamos que intervenga un individuo del sexo femenino y uno del sexo masculino, ¿sí? En este caso, el hombre va a aportar los espermatozoides y la mujer va a aportar los óvulos. Estas células, que son llamadas células sexuales, también se conocen con el nombre de gametas. Los órganos que producen a estas gametas son, en el caso de los espermatozoides, producidos por los testículos y en el caso de los ovarios, en el caso de los óvulos, producidos por los ovarios, ¿sí? Estos órganos encargados de generar las gametas son llamados gónadas. Bien, ¿por qué se dice que tenemos una fecundación interna? Tenemos una fecundación interna porque se necesita que el óvulo y el espermatozoide se fusionen y esto ocurre justamente dentro del cuerpo de la mujer. Ya sabemos que ocurre en la parte de los genitales, vamos a hablar después específicamente en qué lugar se ocurre esta fusión de las gametas, pero es adentro del cuerpo de la mujer. Por eso decimos que es una fecundación interna. ¿Y por qué desarrollo interno? Cuando estas células se fusionan, se genera lo que se conoce como huevo o cigoto. Esto se va a transformar en lo que después conocemos como el embrión. Y este desarrollo del embrión, el crecimiento, hasta que llegue al punto de estar en fecha o maduro para salir del vientre materno, se da dentro del cuerpo de la mujer. Por eso el desarrollo es interno. Bien, antes de puntualizar en los órganos, vamos a hablar un poco de lo que sucede cuando somos niños, o cuando éramos niños, y todavía no habíamos llegado a la etapa de desarrollo. En esta etapa tenemos lo que se conoce como caracteres sexuales primarios. ¿A qué se llama sexuales primarios? Son las características anatómicas y fisiológicas que nos distinguen a los hombres de las mujeres, es decir, el sexo que tenemos, ¿sí? Esto se determina en el momento de la concepción, es decir, desde que estamos en el vientre materno. Ahí ya se sabe si va a ser varón o si va a ser nena, ¿sí? Entonces son los órganos sexuales que tenemos con los que nacemos y con los que nos definen si somos niñas o niños, ¿sí?
desde que nacemos y hasta que tenemos aproximadamente 10 u 11 años, el cuerpo de los niños y de las niñas son casi iguales en cuanto a función, ¿sí? Y la única diferencia visible, por eso decíamos que nos distingue, son los caracteres sexuales primarios. Todo el resto tiene la misma función. Esto se va a mantener hasta que llega la etapa de la pubertad. En la etapa de la pubertad van a aparecer lo que se conocen como caracteres sexuales secundarios. Bien, hablando un poquito de la pubertad, es esta primera fase que presentamos los seres humanos en la adolescencia o en nuestra juventud. Se dice que es más o menos entre los 10 a 16 años de edad y que finaliza más o menos a los 19 o 20 años, ¿sí? En esta pubertad se da una serie de cambios físicos en el cuerpo, tanto de niñas como de niños, en donde estos cambios nos dan la capacidad de convertirnos en adolescentes y ya tenemos la capacidad de reproducirnos sexualmente, ¿sí? Aquí, en la pubertad, se genera un proceso de crecimiento acelerado, ¿sí? Y cuando ya vamos terminando la pubertad es que ya nos terminamos de desarrollar. Vamos a hablar un poquito en la próxima diapositiva de cuáles son estos caracteres sexuales secundarios que hacen que se hagan más notables las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿sí? Caracteres sexuales secundarios. Bien, en el hombre. En el hombre lo que ocurre es, hay un aumento de vello, tanto en el pubis como en las axilas, aumenta considerablemente la estatura, hay desarrollo de la barba y del bigote, la voz se vuelve más grave, comienza a haber un aumento de la grasa en la piel, esto se puede ver por el tema del acné, de los granitos, ¿sí? Un ensanchamiento de los hombros y el tórax, ¿sí? Porque el cuerpo, sobre todo en el caso de los varones, se pone como, se nota como más ancho los hombros y el tórax, y comienza el proceso de eyaculación. En el caso de la mujer, el crecimiento del vello en el pubis, de pubis y axilas también se da, comienza el desarrollo de las glándulas mamarias, es decir, de los pechos, aumenta la grasa en las caderas, las piernas y el busto, ¿sí? Y hay un inicio de la menstruación, que es el ciclo menstrual. Bien. Ahora vamos a enfocarnos en el sistema de reproducción femenina, ¿sí? Este es un dibujito en donde lo que vamos a ver son los órganos que los componen y después los vamos a describir uno por uno. En el centro, en forma de pera invertida, tenemos lo que se conoce como el útero. A los costados, esas dos como ramitas que salen, son las trompas de falopio. Luego, estas desembocan en esos dos circulitos medio rosados que están marcados, que se llaman ovarios. En los ovarios es donde se producen los óvulos, que es lo que les decía que eran las gametas femeninas, ¿sí? Y luego vemos ahí también el dibujo de lo que significa la vagina, aunque la vagina ya es considerada parte de los genitales externos femeninos, ¿sí? Pero está ahí marcada. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver los genitales externos femeninos, que sería la parte hacia afuera del cuerpo humano. Aquí lo tenemos. Simplemente como una descripción, porque esto no es necesario que lo estudiemos, ya que es la parte externa del cuerpo femenino, vamos a ver que acá se ve la conexión entre la parte interna con la externa a través del orificio vaginal. Los órganos del sistema reproductor femenino, vamos a describirlos y después los pueden volver a buscar en el dibujito inicial. Vamos a ir viendo qué función cumple cada uno en el cuerpo humano.
Las trompas de falopio. Las trompas de falopio son dos tubos que conectan a los ovarios con el útero. En estas trompas de falopio, que hay una hacia la derecha y una hacia la izquierda, como verán en el dibujo, es donde se produce el proceso de fecundación. El proceso de fecundación es el que va a dar origen a un nuevo ser humano, ¿sí? Bien, luego tenemos el útero o la matriz, que es un órgano hueco en donde allí es donde se produce el desarrollo del embrión, es decir, donde el embrión va a crecer durante todo el embarazo. Cuando llega el momento del parto, el útero se contrae y es donde la mujer entra en trabajo de parto y se expulsa el bebé a través de la vagina. Bien, la vagina es el conducto tubular que nos conecta hacia la parte de afuera del cuerpo humano, a los genitales externos que les mostré anteriormente, y es un conducto que es el que, por el cual, digamos, alberga al pene cuando se mantienen relaciones sexuales. Y es el órgano que recibe el esperma que contiene los espermatozoides, ¿sí? Además de formar del canal de parto, formar parte del canal de parto por donde pasa el bebé cuando va a nacer, también tiene la función de albergar el pene y recibir el esperma. Bien, otros órganos que tenemos son los ovarios. Los ovarios son los que llamamos gónadas, las gónadas femeninas. Su función es muy importante porque producen los óvulos y secretan progesterona y estrógenos, que son las dos hormonas femeninas más conocidas y que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo de la mujer. Los genitales externos, ya los habíamos visto en el dibujo anterior, son las partes de afuera, digamos de la parte externa de los genitales, que cubren la entrada de la vagina y la apertura vaginal. El sistema reproductor masculino está conformado por el pene, la uretra, la vejiga, la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, el epidídimo y el testículo, los testículos, perdón. Estos órganos, ¿cuáles son las funciones que tienen? Los vamos a describir ahora. El pene, ¿bien? El pene es el órgano que su función es la de copular, como ya dijimos. Transporta el esperma en donde lo deposita en la vagina de la mujer durante las relaciones sexuales, ¿sí? También expulsa la orina por medio de la uretra. Si ustedes no saben, el mismo canal por el cual se expulsa la orina es el mismo canal por donde se expulsa el esperma, ¿sí? En el caso del hombre se utiliza el mismo conducto. En el caso de la mujer, no. Bien, otro órgano, o en realidad es un órgano accesorio, es el escroto. El escroto es la bolsa de piel que cubre a los testículos. Protege a los espermatozoides. ¿Por qué? Porque necesitamos que los testículos estén a menor temperatura que la temperatura corporal para que los espermatozoides no mueran. Para eso es que sirve el escroto. Bien, los testículos son dos estructuras ovaladas que están situadas a los lados del pene, en los cuales se producen los espermatozoides. Es decir, que los testículos son las gónadas masculinas. Cuando producen los espermatozoides, también producen hormonas sexuales que en el caso de los hombres es la testosterona, la hormona masculina. Luego tenemos a la uretra. La uretra es el conducto que hablábamos que se halla en el interior del pene y transporta al semen y la orina. Seguidamente está el epidídimo. Si ustedes se fijan, es como un cañito, en realidad no es un cañito, está ubicado bien al costadito de los testículos, ¿sí? Y ahí, en ese lugarcito, se almacenan los espermatozoides y se maduran para cuando el hombre produzca la eyaculación. Luego están las glándulas accesorias. Las glándulas accesorias son varias
que en realidad la más conocida es la próstata, pero lo importante de las glándulas accesorias es que tienen como función generar unos productos que aportan nutrientes y conforman junto con los espermatozoides lo que se conoce como semen. Por último, vamos a hablar del conducto deferente. El conducto deferente es un órgano que, si ven, está ubicado como a la salida del testículo y desemboca hacia la uretra, y es el cañito que va a transportar a los espermatozoides hacia la uretra para luego generar la eyaculación. Bien, ahora vamos a volver hacia la parte femenina, en donde vamos a hablar de lo que se conoce como ciclo menstrual y ciclo ovárico. El ciclo menstrual y el ciclo ovárico es básicamente lo mismo, lo que pasa es que lo vamos a dividir para estudiarlo como si fueran cosas separadas, porque uno habla de lo que ocurre en el ovario, propiamente dicho, que es el ciclo ovárico, y el otro habla de lo que ocurre más que todo a nivel del útero, que es el ciclo menstrual, ¿sí? Tanto en el ciclo ovárico como en el ciclo menstrual, lo que ocurre es que se desarrollan los óvulos, es decir, los gametos femeninos. Pero mientras esto va ocurriendo, se produce una serie de cambios en nuestro cuerpo y con el objetivo de generar un embarazo. Es decir, que cada vez que la mujer tenga la menstruación, se generan todos estos cambios de los que vamos a hablar hasta que viene el próximo ciclo menstrual, ¿sí? Y estos cambios que se generan tienen como objetivo generar un embarazo. Bien, el inicio de un ciclo menstrual se define como el primer día de la menstruación, ¿sí? Este ciclo menstrual va a durar tantos días hasta que llegue la próxima menstruación, ¿sí? Es decir, que en general en la mujer más o menos dura 28 días. Por supuesto que hay ciclos más largos y ciclos más cortos dependiendo de cada persona. Ahora, ¿qué es la menstruación propiamente dicha? ¿Sí? La menstruación es este periodo de sangrado que experimentamos las mujeres y que ocurre cuando el óvulo que salió del ovario, pero que no fue fecundado porque no llegó ningún espermatozoide, va a ser expulsado y esto genera que las paredes del endometrio, este endometrio es parte del útero, ¿sí? Se habían engrosado debido a acciones de las hormonas y esperando que llegara un embrión, ¿sí? Para generar un embarazo, y como no llegó ese embrión para generar un embarazo, se produce el sangrado, ¿sí? Es decir, la menstruación ocurre. ¿Por qué? Porque el óvulo que estaba esperando un espermatozoide no llegó a ser fecundado y todo el proceso de preparación que se había generado para un embarazo llega a su fin porque el útero no puede esperar más y comienza a sangrar. Todo esto está mediado por la acción de las hormonas, que ya las habíamos nombrado, son la progesterona y los estrógenos. Bien, en el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico lo vamos a dividir en tres fases: la fase folicular, la fase de ovulación y la fase de cuerpo lúteo. Dentro del ovario, que es ese dibujito grande que está ahí, van a ocurrir cosas mientras va pasando todo el mes hasta que ocurre la próxima menstruación, ¿sí? Lo que se va a pasar en la primera parte, en la fase folicular, va a generarse un folículo, fíjense que ahí dice folículo primario. Ese folículo va a empezar a crecer y madurar rápidamente hasta que llega a formarse un folículo maduro, que es el grande que se ve ahí. Bien, cuando el folículo maduro está listo, se va a generar la fase de ovulación, es decir, que el folículo maduro se abre y se expulsa el óvulo. ¿Hacia dónde? Hacia la trompa de Falopio. Acuérdense que la trompa de Falopio
es donde teníamos la fecundación, ¿sí? Entonces, aquí ocurre la parte de la ovulación. Y con el resto de material que queda acá amarillo, ¿sí? Se va a formar lo que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que luego va a ir desapareciendo acá. ¿Bien? Bien. Entonces, para que les quede claro, el ciclo ovárico, que esto que definimos, ocurre en el ovario, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra diapositiva, que es como si nosotros viéramos al sistema reproductor femenino desde afuera, ¿sí? Acá tenemos los ovarios, estas son las trompas de falopio y acá está el útero. Bien, esto, donde dice maduración del óvulo, es donde está el óvulo produciendo los folículos que después van a dar lugar al óvulo. Perdón, los ovarios produciendo al óvulo. Acá vemos en este pequeño dibujo que está el ovario con un óvulo medio grandote, es porque se está madurando el óvulo. Luego pasamos a este dibujo que dice ovulación y en donde vemos que el óvulo ya salió del ovario y está en la trompa de falopio esperando. En el siguiente dibujo, listo para la fertilización, está el óvulo ahí que ya ha viajado un poquito. Pero, ¿qué pasa? Si no llega un espermatozoide, el óvulo va a seguir viajando hasta que llega a este estadio en donde se genera la menstruación. Es decir, que el óvulo esperó en la trompa de falopio, no llegó un espermatozoide y siguió viajando hasta que empezó el sangrado, la menstruación propiamente dicha. ¿Sí? Bien. El ciclo menstrual, que entonces es algo que ocurre al mismo tiempo, pero a nivel del útero, ¿sí? Ocurre al mismo tiempo que todo el proceso de la menstruación y maduración de los folículos, lo vamos a estudiar aparte y ya después vamos a ver un diagramita. Entonces, el ciclo menstrual ocurre en la mucosa uterina y en forma paralela al ciclo ovárico, como ya les había dicho. En este transcurso, la mucosa uterina, es decir, la pared del útero, se hace cada vez más gruesa y se llena de una red de capilares sanguíneos. ¿Qué significa esto? Que se llena de un montón de vasitos o venitas con el objetivo de que pase mucha sangre por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está preparando para un futuro embarazo. Bien, ahora, si el embarazo no ocurre, esta mucosa, que estaba llena de vasitos sanguíneos, se va a romper porque ya está como muy hinchada y muy llena y comienza la menstruación. Es decir, que ahí se termina de romper y empieza un ciclo nuevo, porque otra vez va a volver a pasar lo mismo que describimos recién, ¿sí? Bien. En este dibujo, que es bastante grande y con muchos detalles, lo que yo trato de mostrarles es esto que les estaba diciendo, que el ciclo ovárico, el ciclo uterino, ocurre al mismo tiempo. Y a la vez tiene estos dibujitos acá, que se ve un cerebro, la acción de las hormonas. Estas hormonas que habíamos estado hablando, que eran hormonas femeninas, ¿sí? Bueno, en estas hormonas van a ir haciendo cambios y qué es lo que yo voy viendo acá en el ciclo ovárico. Fíjense, en la primera parte del ciclo ovárico voy viendo cómo el óvulo se va madurando, acá ocurre la ovulación y acá pasa lo que dijimos del cuerpo lúteo. Si vamos más abajo, tenemos otro dibujito en donde sería como el ciclo menstrual, en donde lo vamos viendo, y que va pasando esto que les decía, que el óvulo está en el ovario, después es expulsado, después viaja por la trompa y después desemboca en el útero para la menstruación. Fíjense acá donde dice ciclo uterino,
está ocurriendo lo que yo les describí que ocurría en el ciclo menstrual. Todo esto que se ve como rojito es los vasos sanguíneos y esto grande como alto es el grosor de la pared uterina que se fue ensanchando hasta que comenzó la menstruación. Fíjense, acá está el día 1. En el día 1 la pared del útero está muy hinchada y empezó a sangrar. Entonces tenemos más o menos hasta el día 4 o 5, la pared va disminuyendo su tamaño porque va perdiendo la sangre y se va desinflamando y luego comienza nuevamente a hincharse, a hincharse, a hincharse, tratando de ver si hay un embarazo. Cuando llega nuevamente el día 28 del ciclo, que es donde supuestamente termina el ciclo menstrual, comienza el ciclo nuevamente. Se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de métodos anticonceptivos. Dentro de los métodos anticonceptivos, tenemos que tener en claro que estos métodos nos impiden o reducen la posibilidad de un embarazo. Esto no significa necesariamente que nos van a evitar el contagio de una enfermedad sexual. Bien, de los tipos de métodos se van a clasificar en de barrera, químicos o hormonales, quirúrgicos o naturales. Entonces, en los métodos de barrera tenemos lo que se conoce como diafragma, que en Argentina no se utilizan mucho, pero es un capuchón o un dispositivo semiesférico de goma que se introduce en el cuello del útero y impide el paso de los espermatozoides, ¿sí? Acá también hicimos un cuadro donde se ven cuál es la eficacia del método, cuál es la ventaja y cuáles son los inconvenientes que puede tener el método, ¿sí? En el caso del diafragma, dice que la eficacia depende de la correcta colocación. No tiene efectos secundarios o contraindicaciones, pero tenemos que tener en cuenta que no protege de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En el caso del preservativo, este otro método de barrera muy efectivo, en donde sabemos que es una funda de goma o de silicona que recubre el pene y que impide la entrada de los espermatozoides al útero. La eficacia es muy alta, del 99,9%, siempre que se utilice correctamente, ¿sí? Eso es muy importante, colocarlo en el momento adecuado. Y por otro lado, vemos que no tienen efectos secundarios y que sí evita las infecciones de transmisión sexual. La única desventaja es que se han reportado inconvenientes de sensibilidad durante el acto sexual. El otro método de barrera es el DIU. El DIU se conoce como dispositivo intrauterino. Es en realidad un dispositivo que va adentro del útero y lo que hace es estar ahí de forma permanente, ya que es colocado por el médico, y lo que hace es dificultar la fecundación. ¿Por qué? Porque lo que hace es impedir que se anide, es decir, que se agarre de las paredes del útero cuando el óvulo y el espermatozoide ya se unieron. La eficacia es alta, ¿sí? Se trata de utilizarlo en mujeres que no hayan tenido hijos, pero es solamente por el caso de que luego esta mujer decida tener hijos y se encuentre con problemas de fertilidad. Es como que para que el día, digamos, de mañana no se le eche la culpa a que por utilizar un DIU la persona después no pudo tener hijos, ¿sí? Pero no es que genere ese problema. Hay que controlarlo periódicamente, es decir, hay que ir al médico porque puede pasar, a veces ha pasado o muchas veces de que se ha movido de su lugar y si se mueve del lugar no genera el efecto de anticonceptivo. La inconveniente sería que no protege de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y que puede a veces causar infecciones, sobre todo si la mujer queda embarazada. Los métodos químicos o hormonales, tenemos la píldora anticonceptiva,
es decir, que es la medicación que se toma por vía oral, es un medicamento que está formado por hormonas que impiden que la persona ovule, ¿sí? También hay otros métodos hoy en día, como por ejemplo el chip o los parches, en donde estarían generando el mismo efecto, el efecto de que la persona no ovule, ¿sí? La eficacia es muy alta, siempre que se tomen correctamente las píldoras, por supuesto. Y el inconveniente es que no protege de enfermedades de transmisión sexual. El otro método químico u hormonal es el espermicida. El espermicida es una crema o un gel que tiene la capacidad de destruir a los espermatozoides. Este gel se aplica antes de las relaciones sexuales en la vagina, pero el inconveniente es que es de baja eficacia que no asegura que se mueran todos los espermatozoides, ¿sí? En general, lo que se hace es utilizar el espermicida junto con el preservativo, no utilizar el espermicida solo. Bien, dentro de los métodos quirúrgicos, es decir, que es una cirugía, tenemos a la vasectomía y a la ligadura de trompas. La vasectomía sería la cirugía en el hombre porque consiste en cortar los conductos deferentes. Es decir, este conducto deferente, si se acuerdan, es el que transportaba los espermatozoides, ¿sí? Por lo tanto, cortando este cañito, no se podría despedir a los espermatozoides durante la eyaculación. La eficacia es alta, el inconveniente es que es una práctica irreversible, por lo tanto, si la persona se arrepiente de haber hecho esa cirugía, ya no hay vuelta atrás. Lo mismo ocurre con la ligadura de trompas. Ya no hay vuelta atrás si se genera esto de arrepentirse. Tiene una eficacia muy alta. ¿Y en qué consiste la ligadura de trompas? Significa que vamos a ligar o cauterizar las trompas de falopio a través de una cirugía y por lo tanto ese óvulo que va a ser despedido en cada ovulación no va a llegar a la trompa y por lo tanto no se va a unir nunca con el espermatozoide. Dentro de los métodos naturales, que sería otro tipo de método anticonceptivos, es conocido como el método del calendario o el método de abstinencia periódica. Es decir, que la mujer va a tratar de mantener relaciones sexuales solamente en los días que no haya óvulos. Es decir, que tiene que tener en cuenta cuando la persona no está ovulando. Es decir, no podría entre el día 12 y el día 16 más o menos de la ovulación, de la menstruación, del ciclo menstrual, perdón. Si se fijan en el gráfico en donde vimos todo el proceso del ciclo menstrual, la ovulación se da en el día 14. Por lo tanto, 2 días antes o 2 días después de esto, la mujer utilizando eso como método anticonceptivo no podría estar teniendo relaciones para evitar un embarazo. ¿Qué pasa? Las mujeres y los hombres también, cuando nos van cambiando los estados de ánimo por distintas situaciones de la vida, los ciclos menstruales también cambian. Y esto genera que cambien las fechas en donde uno va a ovular. Por lo tanto, es un método de muy baja eficacia porque es muy variable el ciclo menstrual y por lo tanto es el método que no se recomienda como anticonceptivo, además de no proteger de infecciones de transmisión sexual. Bien, acá vamos a hacer un breve pantallazo de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades infecciosas que podemos transmitir de una persona a otra cuando tenemos relaciones de forma vaginal, anal u oral, ¿sí? Afectan a todos independientemente de la orientación sexual o la identidad de género que tengamos, ¿sí? Podemos estar expuestos a estas infecciones siempre desde el comienzo de nuestra vida sexual. Bien, hay un montón de enfermedades
que son producidas por virus, por bacterias, por parásitos, y todas son de tipo sexual. Las más frecuentes o las más conocidas son el HIV, la hepatitis C, la hepatitis B, el HPV también es conocido, la gonorrea, la sífilis, herpes y clamidia, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos en cuenta que dentro de los métodos anticonceptivos que nombramos, el único que nos previene, además de un embarazo, nos previene de infecciones de transmisión sexual es el preservativo, tenemos que tener en cuenta que utilizando preservativos en las relaciones sexuales, vamos a impedir, además de un embarazo, tener alguna de estas enfermedades, ¿sí? Muchas de estas enfermedades se pueden tratar, pero otras no tienen cura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y no la trato? Es decir, no tomo el medicamento o no voy al médico para consultar a ver qué me está pasando. Bueno, esto puede llegar a traer consecuencias como infertilidad tanto en el hombre como en las mujeres, dolor crónico en la zona de la pelvis, embarazos ectópicos. Estos embarazos son esos embarazos que están como hacia afuera del útero y por lo tanto corre peligro tanto la vida de la mamá como la del bebé. Esos embarazos ectópicos en realidad el bebé nunca nace porque no son viables. Algunas pueden pasar estas infecciones que tienen durante el embarazo, también pueden pasar al bebé y por lo tanto provocar daño en el bebé. Pueden aumentar la posibilidad de adquirir HIV, ¿sí? Y en el caso del HPV ya saben que está relacionado con eh, el cáncer de útero, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los comunes en el caso de tener una infección de transmisión sexual? Bien, puede ser cualquier lastimadura en la zona genital que duela o que no duela, ¿sí? Puede que no duela, pero puede estar relacionada a una infección de transmisión sexual. Secreciones de pus en los genitales, ya sea en la vagina, en el pene o en el ano. Ardor al orinar. Flujo genital u anal diferente al habitual, ¿sí? Es decir, que tenga color u olor ese flujo en donde no sea normal en nosotros. Dolor en la parte baja del abdomen, lesiones en la boca o manchas en la piel. Si tenés alguna de estas cosas que te pueden haber pasado o te pasan a futuro, es importante recurrir al médico. Bien. Recomendaciones generales para prevenir o detectar a tiempo estas enfermedades, ¿sí? Bien, primero y antes que nada, utilizar el preservativo desde el comienzo de la relación sexual, ¿sí? Sobre todo cuando no se tiene una pareja estable. Es muy importante utilizarlo siempre, pero más importante es cuando no se tiene una pareja estable, ¿sí? Consultar al profesional ante cualquier síntoma, ¿sí? Ya que muchas veces se puede tratar y curar esa enfermedad. Y si estás embarazada, es importante que se realicen los análisis que se piden siempre para control, en donde también se controlan este tipo de enfermedades, ¿sí?